Hola, ¿qué tal chicos? Muy buen día. La semana pasada estuvimos viendo lo que correspondía a niveles de organización de la materia viva y también vimos características de los seres vivos. Esta semana estaremos observando lo que son biomoléculas, una parte importante de nuestra biología. Todas las biomoléculas se conforman principalmente seis elementos, de seis elementos de la tabla periódica, entre los que destacan el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Ahorita estaremos viendo lo que corresponde a las cuatro biomoléculas más importantes, si no es que son las únicas. Iniciamos con carbohidratos. Bueno, en carbohidratos todos sabemos de manera química que los carbohidratos eh, son moléculas que son compuestas de carbono, oxígeno e hidrógeno y que pueden generar, entre otras muchas cosas, los llamados monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y también recordamos de Química 2 que estas biomoléculas se observan muy a fondo en diferentes frutas, que son los carbohidratos simples, o en cereales, que son los carbohidratos más complejos. Esos carbohidratos tienen una función muy importante, que es proveernos de energía. Aquí estamos viendo en esta imagen una digestión de almidón. Primero, nosotros realizamos la primera digestión del almidón por la boca. Nuestra saliva produce una enzima llamada amilasa. Esta amilasa va a destruir el almidón y lo va a transformar en maltosa. Claro está que no todo, porque la amilasa salival es muy frágil. Entonces, nosotros llegamos al estómago y los múltiples ácidos y jugos gástricos realizan, eh, realizan una descomposición más importante. Sin embargo, la descomposición fuerte del almidón ocurre en dos puntos. Primero ocurre en el duodeno es la primera porción del intestino delgado. Aquí casi todo el almidón ya habrá sido, por alguna manera, reducido a maltosa. En el duodeno se le inyectan jugos pancreáticos. El páncreas tiene una función muy importante, aparte de la regulación del metabolismo de carbohidratos, tiene o produce dos enzimas que se llaman amilasa y lipasa. La amilasa es la que destruye al almidón y la lipasa es quien destruye a las grasas. Cuando existe un error en el páncreas, las heces se vuelven muy grasosas y muy difíciles de digerir. Bueno, después esta maltosa en el intestino va a terminar en forma de glucosa gracias a una enzima llamada maltasa y va a ser absorbida por el intestino delgado. Y todos estos carbohidratos nos van a proveer de energía por múltiples procesos como la glucólisis, la glucogénesis, el ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, etcétera. Le va a dar energía a nuestras células y esa energía también nos va a proveer de capacidad de movernos y capacidad de realizar nuestras actividades diarias. Lípidos. Recordemos que los lípidos están conformados principalmente por ácidos grasos. Los ácidos grasos son cadenas de ácido carboxílico muy largas. Generalmente, por ejemplo, aquí tenemos una cadena de 18 carbonos, que es el ácido esteárico, y tenemos una parte hidrófoba, que es la cola, que es decir, que no se va a mezclar con agua, y una cabeza polar. Esta cabeza polar es la que se va a poder mezclar con agua. Pero generalmente cuando nosotros hacemos, o cuando se realiza un lípido, la cabeza polar queda oculta y es imposible que un lípido se pueda disolver en agua. Bien, ¿qué alimentos encontramos los lípidos? Bueno, los lípidos los encontramos en alimentos varios, como por ejemplo en los aceites, en el aguacate, en los frutos secos, en los pescados, y también hay suplementos alimenticios en los paralípidos, que son principalmente vitaminas liposolubles, es decir, vitaminas que se disuelven muy bien en aceites. Bueno, tienen muchas funciones los lípidos. De hecho, una de las más importantes y la que más conocemos sería precisamente la reserva energética. Sin embargo, no es la máxima función de los lípidos.
Lo que vemos en la imagen es una apreciación profunda de lo que corresponde a una bicapa lipídica, es decir, la membrana que tienen todas las células, que generalmente se forma de lípidos. Por ejemplo, aquí vemos como unos puntos rojos grandes, que son precisamente las partes polares de los ácidos grasos y las colas. También observamos que hay inclusiones de colesterol, de lipoproteínas y de esfingolípidos que ayudan principalmente a darle forma y rigidez a la pared celular. Proteínas. Recordemos que las proteínas son cadenas de aminoácidos que se unen una tras otra gracias a los denominados enlaces peptídicos. Esos enlaces peptídicos nos pueden dar cadenas largas, como lo que observamos en estas imágenes. En esta imagen podemos observar como unos hilos, que esas son cadenas de aminoácidos simples. También podríamos observar diferentes disposiciones en el espacio, como la cadena alfa, pero la hélice alfa y la lámina beta. Las proteínas las podemos encontrar fácilmente en múltiples carnes, las podemos encontrar en leguminosas, es decir, como frijol, haba, la podemos encontrar en pescados, la podemos encontrar en algunos cereales, en el huevo, en la leche e incluso en algunos frutos secos como la avellana o el piñón. ¿Cuál es la función? Bueno, las proteínas son la parte más importante de nuestro cuerpo o la biomolécula más importante de nuestro cuerpo, puesto que nos dan tiene varias funciones. Por ejemplo, tenemos el canal de transporte, perdón, el transporte, que tenemos, por ejemplo, la albúmina, el canal de potasio y la mioglobina. Son proteínas que realizan un transporte, que transportan algún nutriente o abren paso en algún punto de la célula para que ésta pueda hacer pase de, de nutrientes a cada célula. También tenemos las de estructura. Por ejemplo, una muy sencilla sería la del colágeno. El colágeno, no sé si han escuchado mucho en publicidad de algunos cosméticos, que generalmente es una proteína que nosotros tenemos para poder estirar nuestra piel, para poder estirar tejidos, e incluso lo tenemos mucho en nuestros cartílagos. Y cuando una persona quiere deshacerse de esas arruguitas, pues generalmente le dicen que consuma gelatina porque tiene una gran cantidad de colágeno. También tenemos las histonas. Las histonas son proteínas muy grandes que tienen como función realizar la estructuración de los cromosomas. Los cromosomas son cuerpos que conllevan todos los genes de nuestro código genético. Por ejemplo, hay otras como regulación y señalización, como por ejemplo la insulina. La insulina es una proteína que regula mucho lo que es el metabolismo de azúcares, o la inmunogamaglobulina, que es estas son las importantes para lo que es la inmunidad de los seres humanos. Por ejemplo, movimiento, la miocina. La miocina es una proteína contráctil que nos proporciona movimiento a nuestros músculos. Sin esta, los músculos no tendrían movimiento suficiente. Y catálisis generalmente son de funciones enzimáticas. Por ejemplo, la lisozima, la polimerasa y la pepsina, que son enzimas que van a producir una aceleración en múltiples procesos bioquímicos, como por ejemplo la replicación del ADN o la destrucción de algunos nutrientes en nuestro estómago. Y los ácidos nucleicos. En segundo trimestre estuvimos observando mucho lo que es el ADN. Aquí podemos observar el ADN con sus 4 bases nitrogenadas, que son adenina, citosina, guanina y timina, que se unen una tras de la otra. También podemos observar lo que corresponde a las cadenas de carbohidrato y grupo fosfato, que son las cadenas de color naranja y azul. Bueno, los ácidos nucleicos tienen una función muy importante. Este que vemos en la imagen es el dogma central de la biología molecular. En el dogma central de la biología molecular, primero el ADN se va a replicar. Se puede copiar múltiples ocasiones para poder realizar múltiples procesos. Luego se transcribe el mensaje hacia ARN. Imaginemos a un cartero, una persona que quiere entregar una carta. Bueno, pero, oh sorpresa, la persona que lo va a recibir no sabe hablar nuestro idioma. Habla, no sé,
italiano. Entonces, el, digamos, el ARN es como si fuera una traducción del ADN para poder mandar hacia lo que es el retículo endoplásmico rugoso ese ARN fuera, ese mensaje del ADN fuera del núcleo, porque el ADN no puede salir del núcleo, y generar en ese retículo endoplásmico rugoso proteínas. Y esas proteínas nos van a dar o van a hacer que tengamos las características que tenemos nosotros. Bueno, actividades a realizar. Van a realizar una investigación acerca de las funciones biológicas de las biomoléculas observadas en clase. También realizarán la reseña correspondiente con capturas. El valor de las actividades es de 5%. Y la siguiente clase es el examen de primer parcial. Bueno, ¿qué vamos a ver en el examen de primer parcial? Vamos a ver lo que corresponde a introducción a la biología, qué es la biología, vamos a ver lo que es las ramas de la biología, vamos a ver niveles de organización de la materia viva, vamos a observar también las características de los seres vivos y lo que vimos el día de hoy, biomoléculas. Para el 2 de mayo es un posible regreso según las últimas órdenes del OPAP. Sin embargo, si esto llegase a cambiar, iniciaríamos con el segundo bloque, que sería teoría celular. Les agradezco mucho la atención prestada. Que